Fernando, no te asustes, ¿eh? Tengo muchos papeles, pero ¿por qué? Todo el mundo me ha dado papeles, ¿para qué? Para que lea cosas. Yo tenía un discurso de 15 o 20 folios, pero se me ha olvidado en el piano. No, ahora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este homenaje a ese referente del socialismo, a Julián Besteiro. No queríamos, a pesar de la pandemia, no queríamos, a pesar del acojono que tenemos todas y todos, no queríamos, a pesar de que sentimos un cierto agobio porque nos está tocando de una manera muy cercana, tan cercana que muchas de las personas que hoy, esta tarde, iban a estar aquí con nosotros están en estos momentos haciéndose el test, haciéndose la PCR y muchos de ellos confinados, como la ejecutiva regional de la UGT y la propia ejecutiva provincial de la UGT. No significa que hayan dado positivos, algunos sí, hay por lo menos un par de ellos que sabemos que sí que han dado positivo, pero están todos confinados y están todos esperando a ver que el resultado. De todas maneras, antes de que esto se me vaya, porque es el teléfono de Cándido, y yo el teléfono de Cándido no lo domino muy bien, os voy a leer una carta que nos ha dirigido desde la UGT de Andalucía. Dice: desde UGT de Andalucía nos alegramos que a pesar de la pandemia nos encontremos en el día de hoy, Gobierno de la Nación, partido político, sindicato, asociaciones y y universidades en este acto que conmemora el 80º aniversario de la muerte de Julián Besteiro. Lo mío es fibrosis pulmonar idiopática, no es COVID-19. Pues poco que añadir de su trayectoria vital y política que no haya dicho ya o que no conozcamos. Fue un hombre sencillo que vivió siempre con arreglo a los dictámenes de su conciencia, culto, moderado y líder de masas. Protagonistas de una de las etapas más oscuras y dramáticas de nuestra historia contemporánea, dando su vida por la justicia, la libertad y la democracia. Como herederos de aquella lucha, no queremos renunciar a nuestro pasado, a nuestras señas de identidad, a reivindicar el reconocimiento histórico de quienes lucharon por conquistar los derechos y libertades que nos han permitido. Le voy a quitar porque no puedo. Que nos han permitido llegar hasta nuestros días alcanzando un modelo social más justo. Destacar por último que la UGT ha venido realizando a lo largo de su historia reconocimiento, sentido y sincero a la figura de Julián Besteiro, al que desde nuestra organización, como presidente en su época y en este momento y desde aquí, queremos mostrar nuestra eterna gratitud por su legado, por su trabajo, así como por el sacrificio que tuvo que realizar en la lucha por la justicia y la libertad. Concluyo con una cita que dice así: me quedaré con los que no pueden salvarse. Es indudable que facilitaremos la salida de España a muchos compañeros que deben irse y que se irán por mar, por tierra o por aire, pero la gran mayoría, las masas numerosas, esas no podrán salir de aquí. Y yo, que he vivido siempre con los obreros, con ellos seguiré y con ellos me quedo. Lo que sea de ellos será de mí. Muchas gracias. Hagamos extensivo ese aplauso, además, a todos los compañeros de la UGT que esta tarde no han podido estar aquí con nosotros y que les hubiese gustado. Como también
a algún compañero de la asociación, algunos compañeros de la asociación que por motivos de salud no han podido estar, y algún otro compañero que también me ha pedido que lea una carta en su nombre, que teníamos previsto que junto con Cándido dieran una conferencia esta tarde, y que es César Luena, quien fuera nuestro secretario de organización. Dice: queridos compañeros y compañeras, deseo daros las gracias por haber pensado en mí para participar en el acto de homenaje y recuerdo que esta tarde le dedicáis a la figura trayectoria histórica de uno de los socialistas más significados desde que nuestro partido y nuestro sindicato se fundaran a finales del siglo XIX. Sin embargo, los momentos tan complejos que vivimos, las restricciones en la movilidad ligadas a la pandemia, además de la coincidencia de este acto con actividad legislativa en el Parlamento Europeo en Bruselas, me impiden acompañaros esta tarde como hubiera querido. Aprovecho la oportunidad que me brinda el compañero Cándido Méndez para enviaros a través suya unas líneas en defensa de Besteiro, como hubiera escrito su gran biógrafo, el compañero Andrés Saborit. Porque el sucesor de Pablo Iglesias, tanto en el PSOE como en la UGT, ha sido objeto de una controvertida discusión política e historiográfica que en algunas ocasiones provoca el olvido sobre el hecho más relevante que debemos reconocer a Besteiro: su contribución decisiva en la construcción de una España libre y democrática como la que ahora disfrutamos. En las distintas fases más críticas de nuestra historia, la nacional y la interna, siempre tan ligadas, desde la primera década del pasado siglo hasta 1939, Julián Besteiro adoptó distintas posiciones tácticas de coyuntura, pero la misma actitud de fondo siempre, guiada por un compromiso prioritario con los ideales socialistas. Podéis comprobarlo en el transcurso del acto, porque como bien recordaba Saborit, en Besteiro había sobre todo esencia socialista, porque no fue un político tal y como daba a entender esa palabra tan desacreditada y a veces con razón en España. Fue un socialista que se valía de los resortes de la política en su más noble acepción para difundir los ideales que encarnan la emancipación económica de la clase trabajadora. Gracias de nuevo por la invitación y salud, compañeras y compañeros. Bueno, y como le he pedido a todos los que van a intervenir que sean muy breves, solo quiero decir dos o tres cositas más, porque hay algún cambio en la programación. Lo primero, este acto surgió de dos iniciativas diferentes, una de mi asociación, de la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica, Manuel Barrios Jiménez, que aprovecho para decir que no solo reivindicamos la memoria histórica, sino también la figura de Manuel Barrios Jiménez, que fue nuestro secretario general en el 1936, que pudo salvarse y que sin embargo lo asesinaron los fascistas porque vino a dar la cara junto con el resto de los socialistas sevillanos, y que además de esta iniciativa de la asociación, hoy están aquí con nosotros incluso algunos de los que empezaron a hablar de esto, Luis Yáñez, por ahí está Guillermo, algunos otros compañeros. Junto con esta iniciativa, también aquí en Carmona, Agustín quería hacer algún acto de homenaje a Julián Besteiro. Entonces nos pusimos de acuerdo, sobre todo a través de otra persona que hoy estoy seguro de que lo está pasando mal porque no está con nosotros, que es Javier Giraldez. A través de Javier Giraldez nos pusimos de acuerdo, y entre ambas organizaciones, y yo tengo que reconocer que todo esto que veis lo ha hecho fundamentalmente, aunque hemos estado de acuerdo en ello, pero lo ha hecho fundamentalmente Agustín con su equipo,
pues llegamos al convencimiento de que, tal como estaban las cosas, lo mejor era unir fuerzas, unir apoyos, sumar, que además los socialistas nos gusta hacer eso, sumar, y hacer un solo acto de homenaje a Julián Besteiro. Quiero terminar con dos cosas. Una, un ruego. La brevedad en las intervenciones yo ya no lo estoy cumpliendo, pero sí que se siga escrupulosamente las normas de seguridad, es decir, por favor, no movamos las sillas, no nos quitemos la mascarilla como yo acabo de hacer, me la voy a poner en cuanto que me siente, pero no podía seguir hablando como podíais ver. Y lo último, no vamos a irnos a la plaza de al lado porque calculamos el espacio y era imposible montar este escenario en la plaza de al lado para hacer la ofrenda floral, con lo cual la vamos a realizar también en este mismo espacio. Y nada más, agradecer a todos los ponentes, que yo creo que no hace falta que presentemos, Agustín Guisado, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carmona, Maribel Montaño, que en Carmona la conocen más que de sobra y que ahora mismo es jefa de unidad de coordinación de violencia de género de la Delegación del Gobierno de Andalucía, a Verónica Pérez, que además de ser parlamentaria y además de haber empezado su andadura institucional en un ayuntamiento que me conozco muy bien, San Juan de Alfarache, pues es nuestra secretaria general, la secretaria general de todos los sevillanos, a Javier Fernández, que además de ser portavoz del Grupo Socialista de la Comisión de Cultura y Memoria Democrática del Parlamento de Andalucía, ha sido consejero de Turismo y Deporte, a Fernando Martínez López, que conocéis de sobra, entre otras cosas, por su prolífica obra en el tema de memoria histórica, por su trabajo en esta materia, también por su pertenencia a la Comisión Ejecutiva Federal del partido y en este momento pues por su responsabilidad de secretario de Estado, que además nos trae la noticia. Así que espero que nos la cuente y que nos la desmenuce lo más que pueda dentro del tiempo limitado que tenemos. Y de Cándido, ¿qué decir? Pues que ha sido mi compañero del alma en muchísimas ocasiones, que hemos vivido momentos entrañables, momentos magníficos, otros menos, algunos en desacuerdo, pero siempre porque ambos hemos defendido con fuerza eso que se llama socialismo. Gracias, Cándido. Y gracias a todas vosotras, a todos vosotros, y sube de inmediato, Guisado, por favor. Buenas tardes, noches, amigos y amigas. Bienvenidos, mi agradecimiento en nombre del Grupo Municipal Socialista a todas las personas presentes que merecéis nuestro respeto y máxima consideración porque, bueno, estáis aquí en los 80 años del fallecimiento, justo ahí al lado, en la celda donde estaba la antigua cárcel, y 150 años de su nacimiento. Es para mí un honor y una gloria acogeros en esta ciudad tan bella, llena de historia, que va a servir de homenaje, pero a la vez os anuncio que me gustaría, a partir de ahora, continuar un trabajo de reflexión, de estudio. Estamos en el foro de la universidad, a la que agradezco enormemente, a la Universidad Pablo Olavide, el que nos haya cedido este espacio seguro, porque estamos al aire libre, y donde me gustaría que esto sea una continuación, ¿no? Muchísimas gracias a la asociación, a Cándido, a Fernando Martínez, a Yolanda Besteiro, a la secretaria general de Sevilla, Verónica Pérez, a Javier Fernández y a Javier Giralde, que fue al que yo me puse en contacto con él, de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, a la que agradezco que me pusiera en contacto
con Juan Ramón. Juan Ramón Troncoso, que además hemos hecho unos vínculos importantes para que la asociación nos ayude todo lo que podamos, igual que el PSOE nos ayuda y la UGT. Y bueno, a la coordinadora andaluza, Antonio Manuel está ahí, a la coordinadora andaluza de memoria, que fue con el que yo también hablé y me dijo, habla con Javier Giralde para iniciar este acto. Muy brevemente, deciros que el 27 de septiembre de 1940, bueno, fallece la persona, pero no fallece el pensamiento, y en Carmona lo llevamos a gala y va a ser una bandera siempre de dignidad, de respeto, por la figura de Julián Besteiro y por su línea y su táctica política de su pensamiento. Un pensamiento en el que yo personalmente me he sentido siempre muy identificado por ser, en mi opinión, la persona ideal de moderación, de sensatez, de realismo, de tener un concepto de lo que era la revolución o evolución, con todos los tropiezos que, como él dice, y es lo único que os voy a leer para no cansar y por la rapidez que el acto me exige. En el año 1926 da un concepto de lo que es la revolución. Lo dice, y literalmente os lo leo, ¿no?, para que veamos, porque resume estas frases, estas intervenciones en el Parlamento de Julián Besteiro, resumen, desde mi punto de vista, lo que es el pensamiento de la figura de este padre del socialismo y del PSOE y de la UGT. En 1926, él dice, refiriéndose a lo que es el ritmo revolucionario, ¿no?, y la dimensión histórica que una revolución conlleva. Estamos en un periodo de transición, pero de transición a un régimen que no es sencillo, que no es obra que se haga por milagro, en un momento como por arte mágico, no. Todos los procedimientos de actuación que perpetúan el mito del milagro de una noche para que la aurora siguiente sea la aurora de la perfección definitiva, hay que desterrarlo por completo de nuestra esperanza y de nuestras costumbres. Esto lo dejo aquí caer porque bueno, estamos en un espacio de reflexión y por aportar desde nuestro grupo municipal una idea de lo que es el pensamiento de Julián Besteiro. Una persona muy realista, según el artículo que he estudiado, un artículo que se publica en el Diario Nuevo de Madrid en 1976. Por cierto, en 1976 se hizo en Carmona el primer mitin donde hubo 1000 personas en el Teatro Cerezo. A los 36 años empiezan las reivindicaciones del pensamiento de Besteiro, como sabéis. Y la verdad es que en el año 86 luego hacemos otro acto donde vino Alfonso Guerra también, y esa potencia, con todas las dificultades que una revolución conlleva, hoy estamos aquí, a los 80 años de su fallecimiento, y no podíamos dejar pasar que el PSOE, la UGT, el Grupo Municipal Socialista y las asociaciones de memoria hoy reconocieran la figura y el pensamiento tan importante y tan en vigor que es el de Julián Besteiro. Con amenazas, como sabéis, de incitaciones al odio, con amenazas de la derecha en la que todavía la lucha está más que justificada y donde la unidad es la clave para que el Partido Socialista siempre esté ahí y gane en cada batalla como se merece. Bueno, deciros que como Grupo Municipal Socialista también quiero aportar en nombre de mis concejales, de mis 5 concejales y concejalas, que vamos a pedir en el próximo pleno inmediatamente que la plaza de Julián Besteiro, acogiéndonos a la Ley de Memoria Histórica de Andalucía y la nueva que ahora nos cuenten, vamos a pedir que se reconozca como un lugar de memoria que hay que recuperar. Así que en lo que podamos ayudar, podéis contar con nosotros, con los 5 concejales, como 5 soldados de batalla, para iniciar este tipo de actuación. Y bueno, nada más, deciros que muchísimas gracias, que estoy muy orgulloso, que me siento muy honrado y que honor y gloria, don Julián Besteiro. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, le paso la palabra con la que montamos un acto de homenaje en el año 95, ¿no, Maribel? Ahí al lado. Y quien fue mi portavoz, yo estaba
secretario general de la Juventudes en el año 95, con 25 añitos, y bueno, pues ganamos las elecciones en 2 ocasiones, ¿no? Que por cierto, y perdóname, Maribel, que diga una cosa que no quiero que... Julián Besteiro, cuando hablaba de las derrotas, una cosa importante que decía es que a veces se pierde, pero la pérdida no ha sido tal, y para eso tiene que pasar el tiempo. Pues nosotros esperemos que, a pesar de las pérdidas puntuales, con el tiempo lo recuperemos y al final el tiempo nos dé la razón y recuperemos el gobierno municipal, que también es una asignatura muy pendiente. Así que nada, os dejo con Maribel Montaño. Compañera Maribel, cuando tú quieras. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes. Voy a seguir tu ejemplo y voy a quitarme estas mascarillas que nos aprisionan ahora, aunque son absolutamente imprescindibles para poder intentar llegar. Agradecemos profundamente, de verdad, esta iniciativa que ha tenido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, juntamente con el Grupo Municipal Socialista de Carmona. Y la agradecemos muy especialmente porque para nosotros siempre los finales de septiembre, los días finales de septiembre en Carmona, son días muy importantes. Así que agradecemos esta iniciativa que nos convoca esta tarde en unas circunstancias ciertamente especiales, pero aún así aquí estamos, aquí permanecemos. Muchas gracias a ambos por esta iniciativa y muchísimas gracias a todos los que vais a intervenir, por supuesto a Verónica Pérez, nuestra secretaria general, cómo no, a Yolanda Besteiro, que la vamos a hacer fija en los meses de septiembre en Carmona, nos ha acompañado ya en más de una ocasión, a Fernando Martínez. Es todo un lujo contar en estos días, precisamente en estos días, con nuestro secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando, y así lo vivimos en esta ciudad como un verdadero lujo. Y, por supuesto, a nuestro ex secretario general de la UGT, Cándido Méndez, bienvenido siempre a esta ciudad. Luego te escucharemos. Agradezco, pues como socialista, como UGTista, militante de hace bastantes años, como miembro de la agrupación socialista que lleva el nombre, no podía ser de otra manera, de Julián Besteiro, como carmonense y también, como no, como mujer, tener la oportunidad de, en brevísimos minutos, traer a estos micrófonos 2 palabras que me parece que son las que nos convocan, a mi juicio, esta tarde aquí en memoria de Julián Besteiro. La emoción y el compromiso. La emoción, pues sin duda ninguna que la sentimos en una tarde como hoy en este lugar. Tenemos que recordar que estamos a muy pocos metros del espacio en el que vivió su último año de vida Julián Besteiro, aquí situado a vuestra izquierda. Hace ahora 41 años, ha hecho 41 años en agosto, que Julián Besteiro llegó a Carmona en un tren desde nuestra única estación todavía también de tren, en estos momentos, desde la estación de Guadajoz, nuestra barriada de Guadajoz. Vino, como sabéis, después de un consejo de guerra, con 30 años de cárcel encima, venía con un grupo de sacerdotes vascos, se bajó en esa estación de Guadajoz y recorrió en un camión, junto con el resto de penados, el espacio que le separaba de esta plaza que lleva su nombre y junto a la que nos encontramos. Ahí llegó a una celda semienterrada, tenía varios escalones para bajar, una celda que os puedo asegurar que los inviernos en Carmona son húmedos, porque lo da el alcor de la tierra, y esa celda era especialmente húmeda. Hasta el mes de octubre no tuvo una cama y tuvo que dormir en el suelo. Hasta el mes de diciembre de aquel año 39 no llegó Dolores Cebrián a acompañarle, a visitarle cuando la dejaban. Se alojó en la pensión Comercio, en la Puerta de Sevilla, una pensión que todavía sobrevive con esa misma actividad y todavía recordamos la habitación en la que Dolores Cebrián pasó aquellos meses. Estuvo acompañado en aquellos momentos
por varias personas, muchos de ellos presos que estaban también aquí junto con él, en ese espacio que había sido un convento ya abandonado en el siglo XIX y que entonces estaba ocupado pues, como cárcel, tenía esa finalidad. Ahí Carmelo Antomás, un jornalero, un campesino de Cáceres, que había sido bueno, pues, un guerrillero de la República, le prestó su ayuda, le prestó apoyo y fue una persona fundamental en aquellos últimos meses. Precisamente una fotografía en este cartel que han preparado los organizadores muy oportunamente, está fotografiado en una silla de Enea con Carmelo Antomás y también con Miguel Acal, médico de esta ciudad, que le vio y que le fue viendo a lo largo de aquellos meses el enorme deterioro de su salud fruto de las condiciones en las que vivía. Julián Besteiro, como sabéis, falleció finalmente el 27 de septiembre y hoy nos convoca aquí la emoción de estar, de vivir, de hablar, de sentir a muy pocos metros esos últimos momentos de su vida, esos últimos meses y días de una vida prolífica que ahora nos la recordarán. Y bueno, pues para terminar, la segunda palabra que creo que nos convoca esta tarde, además de la emoción, sin duda, que sentimos todos y todas, nos convoca el compromiso. El compromiso con las ideas de Julián Besteiro como socialista, el compromiso de Julián Besteiro como objetista y en cualquier caso el compromiso de Julián Besteiro con los valores de la libertad, con los valores de la justicia social, con los valores de la igualdad entre las personas, de la igualdad entre mujeres y hombres también, los valores que han hecho grande al PSOE, los valores que han hecho grande a los UGT, los valores que hacen grande nuestro corazón y los valores por los que seguimos luchando. No puede ser más oportuna, Fernando, la aprobación en este contexto de valores de igualdad, de libertad y de justicia social, la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. La aprobación de una ley que trae causa no ya solo del recuerdo de esos valores referidos a la Segunda República en España, sino que, como muy bien explica nuestra vicepresidenta del Gobierno y ministra también de la Memoria Democrática, trae causa de esos 200 años de recorrido en los que desde la Revolución Francesa, nuestra Constitución de Cádiz, aquí en España, se ha hecho un larguísimo recorrido por el que muchas mujeres y muchos hombres en España han dado lo mejor de sí mismos para que la sociedad se organice bajo los valores de la libertad, de la igualdad y de la justicia social. Permitidme que nombre solo a algunas mujeres, algunas de momentos anteriores y algunas de momentos presentes. A Federica Monseni, a Clara Campoamor, que trajo por fin la capacidad de voto para todas las personas, independientemente de que fueran hombres o mujeres en España, a Victoria Kent, y más recientemente y contemporáneas nuestras, a mujeres que han seguido ese mismo rumbo, con esas mismas ideas, como nuestra vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mujer que, bueno, pues lleva en el corazón y sabe explicar perfectamente estos valores y le agradecemos extraordinariamente su trabajo, y a Yolanda Besteiro. Yolanda, que ha heredado, como no podía ser de otra manera, de su tío abuelo, esos valores de libertad, de justicia y de igualdad, y pelea desde la Federación de Mujeres Progresistas desde hace muchísimos años con una extraordinaria contundencia y eficacia por ese valor de la igualdad entre mujeres y hombres. Unos valores que nos han recorrido durante 200 años y unos valores que hoy, más que nunca, están en nuestros corazones, hoy, más que nunca, aquí, con la emoción de estar junto al lugar donde Julián Besteiro pasó sus últimos meses. Hoy, con un compromiso renovado por esos valores, todos sentimos que han sido necesarios durante todos estos años, pero que hoy son
absolutamente imprescindible. Así que, insisto, como socialista, ugetista, carmonense, militante de una agrupación que lleva mucho orgullo el nombre de Julián Besteiro, y como mujer, creo que hoy sentimos emoción y compromiso renovados. Muchas gracias. Y doy la palabra a nuestra secretaria general de Sevilla, a Verónica Pérez, una mujer y una mujer que pelea por las mujeres. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Maribel, mi querida Maribel. Bueno, yo creo que comparto contigo que hoy es un día de mucha emoción, no solo porque nos une aquí la figura de Julián Besteiro, sino porque en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, teníamos ganas de encontrarnos o de buscar un espacio, al menos, en el que podamos vernos, mirarnos a los ojos. Ni siquiera podemos abrazarnos, pero por lo menos sentir el cariño y el afecto que, como efectivamente socialistas comprometidos que somos, nos tenemos. Y quiero empezar, como no podía ser de otro modo, con la promesa, Juan Ramón, te lo he prometido, de ser tremendamente breve, pero quiero comenzar agradeciendo, lógicamente, agradeciendo a la asociación Manuel Barrio Jiménez por esta iniciativa y en especial me vas a permitir, Juan Ramón, a ti, que siempre será mi alcalde. Lógicamente también a Agustín y a su grupo de concejales, al Grupo Municipal Socialista de Carmona, a Cándido, a Fernando, secretario de Estado y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, que eso para nosotros es muy importante y tiene mucho valor, a Yolanda, a la que conocí hace muchísimos años en alguna de esas batallas feministas, he visto también por ahí a Amparo, de las nuestras, de las que nos gusta, y por supuesto también a Javier, que ahora tomará la palabra como portavoz de Cultura del Parlamento de Andalucía. Y voy a ser, como digo, extremadamente breve, pero no quería renunciar a compartir con vosotros un par de reflexiones en nombre de todos los socialistas sevillanos, desde la emoción, desde el recuerdo, desde el sentimiento, en este humilde homenaje a una figura tan importante y tan destacada para los socialistas como es Julián Besteiro. No quería renunciar a esta oportunidad, insisto, en nombre de todos los socialistas sevillanos. Y solo quiero hacer referencia a dos reflexiones. La primera, que reivindicar la figura de Julián Besteiro es reivindicar la figura de tantos hombres y mujeres que perdieron la vida por la defensa de unos valores, de unos ideales y que fueron víctimas de la opresión, de la represión franquista. Y creo que eso, precisamente eso, nunca debe caer en el olvido. Por eso es tan importante que tengamos iniciativas, que impulsemos iniciativas, Fernando, como esa ley de memoria democrática, porque este país será más digno en la medida en la que hagamos justicia a todos estos hombres y mujeres que por defender sus valores, sus ideales de libertad, aún siguen muchos de ellos estando en las cunetas. Construir una sociedad más democrática, más justa, más libre, más igualitaria, es también hacerlo desde la recuperación de esa memoria. Por lo tanto, permíteme que te transmita a ti en primera persona y que se lo hagas llegar también a la vicepresidenta Carmen Calvo el orgullo como socialista que nos produce que sea un gobierno progresista como el nuestro, no podía ser de otro modo, el que haga justicia con esa ley. Y la segunda reflexión que quería compartir con vosotros es que reivindicar la figura de Julián Besteiro es reivindicar socialismo. Julián Besteiro fue un gran socialista, con firmes convicciones, con esas convicciones, con esos principios y esos valores que hoy son tan necesarios, quizás más necesarios que nunca. Suena atópico, pero es la verdad. ¿Quién diría que 150 años después de su nacimiento tendríamos que seguir enarbolando quizás con más fuerza que en los últimos tiempos
las banderas de la libertad, de la igualdad o de la justicia. Porque en una sociedad en la que parece que han revivido fantasmas del pasado, en la que algunas fuerzas políticas añoran o utilizan la crispación, el radicalismo, el odio como instrumento, es más necesario que nunca apelar a ese sentido de la cordura, del sentido común, de la coherencia que a lo largo de toda su trayectoria política llevó a gala Julián Besteiro. Reivindicar la figura de Julián Besteiro es reivindicar socialismo y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es defender ese socialismo cada uno de los días de nuestra vida. Hoy le hacemos un humilde homenaje, pero estoy convencida de que también se lo rendimos cada vez que defendemos con uñas y dientes la sanidad pública, o la educación que nos hace iguales, o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o cuando luchamos contra la violencia de género. Eso también es reivindicar la figura de Julián Besteiro. Reivindicar su figura es que cuando tomamos decisiones allá donde podemos hacerlo, cuando estamos en ámbitos de decisión, como es en el caso del Gobierno de la Nación, el Gobierno de Pedro Sánchez, no se coloque del lado de los que más tienen, sino que haga como lo que está haciendo, rescatar en unas circunstancias tan difíciles como las que nos encontramos a la gente que lo necesita, a las personas, a los hombres y mujeres. Sigamos reivindicando la figura de Julián Besteiro en cada una de nuestras acciones, reivindicando más socialismo, reivindicando libertad, igualdad, justicia y solidaridad. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este acto, no solo porque sea un merecido homenaje y reconocimiento a la figura de Julián Besteiro, sino porque no sabéis la tremenda alegría que me produce, imagino que la misma que a vosotros, que podamos encontrarnos hoy, esta tarde, en Carmona. Muchísimas gracias a todos. Os dejo con Javier Fernández, portavoz de Cultura del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Primero, dar las gracias al Grupo Socialista, Grupo Municipal aquí en Carmona, donde estáis haciendo esa labor de oposición que es necesaria y donde vais a tener siempre el apoyo de este partido y de la UGT y de lo que significa los ideales socialistas. Darle las gracias a la asociación. Yo estaba en el albor con Antonio Rodríguez Galindo cuando empezó todo aquello, tuve la suerte de trabajar con él y saber lo que lleváis trabajado, lo que lleváis investigado y la gran labor que hacéis por esto. Bueno, yo qué te voy a decir, si uno nada más que lleve la sangre ya es suficiente. Gracias. A Fernando, después diré una cosa de Fernando, cuando te vaya a presentar te diré una cosa que seguramente os pondrá a la altura de la que está desarrollando Fernando en Madrid. Darle las gracias a todos los que estáis hoy aquí. Tener que sustituir a Javier Giraldez en este entorno es muy difícil. Es muy difícil y por tanto no lo voy a pretender. Lo que sí tengo que reconocer es el gran trabajo que me ayudan a hacer tanto Javier como el equipo que hizo la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, de los que veo aquí a Eduardo o a Miguel Ángel Melero, ese gran trabajo que hicieron para hacer esa ley que era vanguardia, que es vanguardia y que se quiere encargar, a la coordinadora andaluza, a Garrido, a Antonio Manuel, con lo que me enseñáis día a día y con lo que me ayudáis también a luchar por esa memoria histórica, porque luchar por la memoria histórica y democrática en este momento es muy necesario. Parece mentira que 80 años después de lo que pasó, tengamos ese sentimiento agridulce, dulce porque estamos en una etapa democrática consolidada, pero también con un puntito de amargura cuando ves que tenemos una derecha que no está a la altura de la madurez democrática de la ciudadanía. Una derecha que todavía quiere hacer sangre con lo que una ciudadanía demócrata, con la madurez democrática como la que tiene la española, ver que es necesario. Por eso tenemos esa lucha diaria. Soy portavoz
en la Comisión de Cultura y tengo esa responsabilidad de luchar contra una presidenta de Vox que preside la comisión que lleva la memoria histórica. Y eso no es otra cosa sino un insulto a todos aquellos que dieron la vida por la democracia o que también sufrieron una represión de la que quieren que nos olvidemos. Porque el franquismo no solo trajo la fosa, que es lo que quieren que miremos. El franquismo trajo una represión integral de la sociedad, una represión que sufrieron las mujeres, una represión que se sufrió por parte de todos aquellos que representaban los intereses de igualdad, libertad y justicia social. Una represión que se hizo por parte de unos pocos, sobre todo un país, y donde los socialistas siempre tuvimos la llama de la democracia y de la libertad. Y eso quieren volver a taparlo hoy. Hoy hemos conocido que han reducido las ayudas a todas las entidades, los municipios y las universidades al 25% de lo que se habían convocado, de 360.000 a 75.000 euros, porque no les interesa que se investigue, no se les interesa que se difunda, no se les interesa que se conozca, sino simplemente lo que hace siempre la derecha, guardarla en un cajón y olvidarla. Y esa es la gran lucha que tenemos desde la oposición, pero desde la oposición con conocimiento, desde la oposición con responsabilidad, pero sobre todo desde la oposición con compromiso. Y eso es lo que ofrecemos, compromiso con los ideales, pero sobre todo compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Eso es lo que queremos los socialistas, lo que quiere la sociedad y por lo que vamos a luchar. Y eso hoy sería lo que estaría defendiendo Julián Besteiro. Y eso hoy lo que deberíamos defender todos los socialistas ante una derecha miope y en todo arcaica y en ningún momento a la altura de la sociedad democrática española. Daros las gracias y decir, si tenemos una ley andaluza, más esperanza tengo en la ley estatal. Fernando, un trabajo que viene desde el conocimiento serio, un trabajo que viene desde el trabajo, una ley que viene desde el compromiso con la democracia, no solo con las personas que sufrieron la represión, sino con los ideales democráticos que tienen que mover a cualquier sociedad del siglo XXI. Eso es lo que necesitamos y por eso te felicitamos. Y por eso creemos que hoy será una buena noticia la que nos dé hoy aquí, después de la que nos dieron el martes pasado. Muchas gracias y Fernando Martínez. Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Juan Ramón, muchísimas gracias al Grupo Municipal por la invitación y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes esta noche rindiendo homenaje de nuevo a Julián Besteiro. Os traigo un saludo de la Comisión Ejecutiva Federal que ayer precisamente inauguraba una exposición por parte de la Fundación Pablo Iglesias en Los Bajos, de lo que es nuestra sede en Ferraz 70. Y os traigo también un saludo de nuestra vicepresidenta primera, ministra de Presidencia, de Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática, que le hubiera gustado estar con vosotros y con vosotras, pero bueno, las tareas que tiene son tan grandes que me dijo, bueno, anímate y a ver si vas tú y puedes contar un poco qué es lo que estamos haciendo en estos momentos con el anteproyecto de memoria democrática. Deciros, en primer lugar, que para mí es un placer estar aquí esta tarde en un homenaje a Julián Besteiro. Y es un placer fundamentalmente porque estamos hablando, como se ha puesto de relieve en las distintas intervenciones, de un gran socialista, estamos hablando de un importante, gran intelectual, y estamos hablando de una persona que, teniendo responsabilidades en la UGT, trabajó por la mejora de las condiciones sociales y laborales de las capas trabajadoras. Y teniendo responsabilidades en el seno del Partido Socialista Obrero Español, hizo posible, batalló, para que las ideas del socialismo democrático impregnaran la sociedad española. Yo estoy convencido que
Julián Besteiro estaría hoy, como lo habéis estado vosotros, muchísimas gracias, apoyando la ley que el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno progresista, el gobierno de coalición, tuvo la oportunidad de aprobar hace exactamente una semana. Y lo voy a decir porque a mí me gusta, cuando hablo de Julián Besteiro, he tenido muchas posibilidades de mis clases hablar de Besteiro, poner el acento en un elemento que me parece que es fundamental. No se puede entender la trayectoria vital, la trayectoria política, la defensa de los principios que tenía Julián Besteiro si no partiéramos de una idea. Y es que un hombre que se formó en las ideas, en los principios de la institución libre de enseñanza. Sin eso no se puede entender Besteiro. Permitidme que os lo diga. La institución libre de enseñanza fue durísimamente reprimida cuando llega el franquismo. Entre otras cosas porque había sido una de las instituciones que había hecho posible el proceso de modernización de este país. Abrir las ideas en este país, hacer posible que los estudiantes salieran a las universidades internacionales con aquella propuesta de la Junta de Ampliación de Estudios, como utilizó Julián Besteiro en 2 ocasiones, tanto cuando estuvo en París como cuando fue a Alemania. Y precisamente esa institución libre de enseñanza está marcada por algunos principios que luego van a ser vitales para el compromiso político de Besteiro. En primer lugar, esa idea de la paz, la búsqueda de la paz, en frente al belicismo, paz. La idea de los planteamientos graduales reformistas. Eso es planteamientos que tenía la institución libre de enseñanza. Y todos los que participaron del institucionismo, o de lo que a veces los historiadores llamamos el krauso-institucionismo, todos hacemos hincapié en los procesos reformistas, de ir paulatinamente, gradualmente, conquistando espacios de bienestar, espacios de libertad, espacios de elecciones, cada día un poco más con todo el planteamiento clave de la educación. Y ese planteamiento, para mí, es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de hablar de Julián Besteiro. Entre otras cosas, porque si vosotros hacéis el análisis, la trayectoria de Besteiro, os los vais a encontrar militando en la Unión Republicana a principios del año 3, con su maestro, que era Nicolás Salmerón. Yo he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo sobre Nicolás Salmerón, y Nicolás Salmerón, hay que recordarlo, es uno de los que deja el poder por no firmar una pena de muerte. Parece mentira, un jefe del Estado deja el poder, renuncia al poder por no firmar una pena de muerte. Esa idea de la consecuencia, el consecuentismo con los principios, que eso lo mama Julián Besteiro desde las clases que le daba Salmerón, pero también él en las clases de la institución. Julián Besteiro pasa por París y pasa, con esas ideas ya impregnadas de la institución, pasa por Alemania. Y en Alemania absorbe las ideas del socialismo. ¿Y qué ideas del socialismo? Los planteamientos socialdemócratas alemanes. Y los planteamientos socialdemócratas alemanes no son otra cosa que un planteamiento de ganar el poder por la vía electoral, no por la vía revolucionaria, por la vía electoral, hacer posible la convivencia, asentar los principios democráticos y transformar una realidad que era injusta. Ese es el planteamiento socialdemócrata, que lo asume en ese viaje que hace a partir del año 9 Julián Besteiro. Y otra cosa, también recoge el planteamiento del laborismo inglés, y eso marca toda su trayectoria. Cándido seguro que se va a profundizar mucho de eso, mucho más, en este tipo de ideas, pero que no se olvide esta reflexión. Es decir, la trayectoria vital, política, el compromiso, la consecuencia con los principios de Julián Besteiro nace en esa institución tan importante en la historia del progresismo español, que es la institución libre de enseñanza. Yo hoy estaría de acuerdo con esa ley que hemos aprobado en primera vuelta. Y estaría de acuerdo porque, en primer lugar, empezamos a llamarle memoria democrática.
antes lo comentabas muy bien, y lo comentabas en la idea de que ya no nos circunscribimos solo y exclusivamente al periodo que se llama memoria histórica, que es Segunda República, que es guerra y que es dictadura, la represión de la dictadura. Queremos anclar nuestra memoria en los procesos de construcción de la democracia desde los inicios del liberalismo avanzado que supuso Cádiz, pero también en las luchas individuales y colectivas, a lo largo de todo el proceso de 200 años hasta nuestra Constitución del 78. Porque lo que queremos defender son los valores democráticos. Lo que queremos defender son los derechos y las libertades fundamentales. Lo que queremos que llegue a la escuela es la construcción de la democracia como único elemento que hará posible que la ley de memoria no solamente mire al pasado, sino que realmente la memoria democrática asiente el presente y se proyecte en el futuro. Y claro, la primera cuestión que se plantea es ¿por qué se llama memoria democrática? Esa es la idea. Pero en segundo lugar, otro de los pilares fundamentales de la ley de la memoria democrática que acaba de aprobarse está en el reconocimiento de las personas, lo habéis dicho, reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, persecución durante el golpe de Estado, durante la guerra civil y durante la dictadura franquista. Su recuerdo, su dignificación, su reparación. Eso es fundamental y es un deber inexcusable. Es un deber moral inexcusable de la vida política. Y me vaya a permitir que lo diga, que esa memoria de las víctimas es calidad, afianza la calidad de nuestra democracia. Muchas veces, con la ley del año 7, se dio un paso, muchas veces comentamos, con la ley del año 7 se dio un paso impresionante. ¿Sabéis por qué se dio el paso en el año 7? Con José Luis Rodríguez Zapatero. Porque por primera vez en España empiezan a sentarse políticas integrales de memoria. ¿Qué quiero decir con políticas integrales, políticas públicas integrales de memoria? Quiero decir que antes había habido políticas sectoriales de memoria, como habían sido todas las reparaciones económicas que se venían haciendo desde la ley de amnistía. Muchas. En Andalucía también, aquí está Carmelia Hermosín, que es la que empieza a impulsarlo a finales del siglo XX. Pero hasta que no llega José Luis Rodríguez Zapatero y bajo el impulso del naciente movimiento memorialista, hace que cristalice por primera vez las políticas públicas de memoria y sienta las bases del reconocimiento de las víctimas que no habían sido reparadas, porque las víctimas, las otras víctimas, las de los vencedores, fueron reparadas a lo largo de 40 años, pero las víctimas republicanas fueron criminalizadas, fueron estigmatizadas y fueron invisibilizadas y, como habéis comentado, en muchos casos yacen durante mucho tiempo y todavía en fosas comunes. Por tanto, había que dar un salto. Y había que dar un salto porque la ley del 7 de 2007 tenía lagunas, tenía déficit y había que subsanarlo. ¿Para qué? Para cubrir, tratar de conquistar los objetivos que la ley tenía. Pero además, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, desde entonces hasta ahora se ha dado un salto espectacular en las políticas de memoria a escala internacional. Y por eso era preciso hacer una nueva ley que recogiera, en primer lugar, las recomendaciones de los organismos internacionales humanitarios. En segundo lugar, ya lo habéis puesto de relieve, las leyes autonómicas que se han generalizado como consecuencia de la ley de 2007. Las leyes autonómicas que en algunos casos son más avanzadas que la propia ley de 2007 y que por lo tanto hay que tenerlas en cuenta. Y aquí los andaluces y las andaluzas, los socialistas andaluces y andaluzas, tenemos que estar orgullosos. Nuestra ley de memoria histórica y democrática es la que ha marcado la inmensa mayoría de las leyes de las comunidades autónomas. Gracias a ese trabajo que habéis desarrollado en el Parlamento, yo de alguna manera contribuí también, gracias a ese trabajo que han desarrollado Javier, Eduardo, Miguel Ángel Melero, todos los que habéis estado trabajando. Tenéis que estar orgullosos porque Andalucía marcó realmente el camino de las nuevas normativas.
pero también una nueva ley que tendría que recoger las demandas del movimiento memorialista, de los familiares, de las víctimas, y una nueva ley que recogiera, además, las iniciativas parlamentarias que se han venido planteando en las Cortes Generales. Muchas veces la gente dice, ha hecho una PNL, y dice, eso no vale para nada. No, no. El Gobierno tiene que recoger políticamente y tiene moralmente y tiene el deber y la obligación de recoger las proposiciones no de ley que aprueba la soberanía nacional. Y eso había que tenerlo en cuenta. Y con todo esto hemos puesto en marcha el anteproyecto, que tiene como principales novedades lo siguiente. Primera, pone en el centro de la acción pública a las víctimas. Y lo hace a través de distintas medidas. Primera, condena de las violaciones de los derechos humanos que se producen a lo largo de la guerra, de la dictadura y del golpe de Estado. En segundo lugar, declara la ilegitimidad de los consejos de guerra y de todos los tribunales, de excepción del franquismo. Y viene ahora la novedad. Esta ley plantea la nulidad de todas las resoluciones, de todas las sentencias que habían tenido, que se habían producido por estos tribunales de excepción. Yo tenía la oportunidad esta mañana de comentarlo con los compañeros de la coordinadora. Me ha parado cantidad de gente, estos días que he estado por Almería, diciendo, no habéis devuelto a mi familia, no habéis devuelto algo tan importante como es la dignidad. Y digo, ¿por qué? Dice, por una cosa, me decían, porque a partir de la nulidad que habéis aprobado y que tendrá que concretarse en el Boletín Oficial del Estado después del trámite parlamentario, mi abuelo deja de ser un criminal. Vosotros imaginaos, cuando esto llegue a miles, miles, miles y miles de familias. Por daros un dato, nada más que los andaluces que pasan por los tribunales de responsabilidades políticas son más de 60.000. Nada más que por los tribunales de responsabilidades políticas. La gente que pasa por los tribunales de la masonería, en toda España cerca de 80.000 expedientes. Los consejos de guerra, imaginaos, los miles y miles y miles de consejos de guerra. Todo eso va a ser anulado por ley. Es un salto espectacular de dignidad, de reconocimiento de las víctimas. Hay una segunda novedad importantísima. La habéis citado antes, pero tengo que volver a citarla. Aquí hay un reconocimiento a la acción política, a la acción intelectual de las mujeres de España, en las luchas por los derechos, por las libertades, por la democracia. Es decir, es darle el papel de agente, de agencia a las mujeres. Y no solamente eso, reconocer y reparar toda la represión que han sufrido las mujeres, que por cierto es una doble represión, por ser hijas, mujeres, esposas, hermanas de hombres que estaban en las cárceles, que habían sido asesinadas, pero también reprimidas por ser mujeres. Y esto, permitidme que os diga, es transversal. La cuestión de género es transversal a lo largo de toda la ley. Hay una tercera novedad, y esa tercera novedad es el reconocimiento a las asociaciones de la memoria. Son fundamentales, han sido fundamentales para impulsar este movimiento que hoy llamamos de memoria histórica, de recuperación de la memoria o de la memoria democrática. Van a tener órganos de participación en las políticas públicas de memoria. Esta ley se vertebra en torno a los grandes principios humanitarios: verdad, justicia, reparación y deber de memoria o garantías de no repetición. No voy a extenderme mucho porque si os cuento toda la ley aquí tiene Cándido que hablar, pero algunas pinceladas de cada uno de ellos, de estos principios. Primera cuestión, en la verdad. Una de las críticas que se hacían a la ley de 2007 es la privatización de las exhumaciones. Aquí, clara y abiertamente, queda puesto de relieve que quien tiene que asumir el liderazgo de la búsqueda de los desaparecidos y de las desaparecidas es el Estado, que además tiene que hacer un Banco Nacional de ADN, que además tiene que hacer un censo de víctimas. Es curioso
En España nos movemos por estimaciones. No hay nadie que se ponga de acuerdo en una cifra. ¿Cuántos murieron en combate? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos pasaron por la guerrilla? ¿Cuántos pasaron por los tribunales responsabilidades políticas? Yo voy a los archivos internacionales y me encuentro los censos hechos. En España hay que hacer un censo de víctimas, porque esto también es un proceso de reparación. Justicia. Esto es importante. Sin verdad no hay justicia. Y sin justicia no hay afianzamiento de la democracia. Pues la primera cuestión que se pone de relieve es lo siguiente. Los poderes públicos garantizan la investigación de la violación de los derechos humanos durante el golpe, la guerra y la dictadura. Garantiza la investigación de la violación de los derechos humanos, cosa que hasta ahora no se planteaba. Segunda cuestión, ¿cómo se interpreta la ley? La ley, tomando como referencia el artículo 10.2 de la Constitución, se va a interpretar en función de los tratados de derechos humanos ratificados por España. ¿Eso qué quiere decir? Que es en torno a ellos donde se va a interpretar la ley, no en torno a otras cosas. Esto es un paso importantísimo. Tercera cuestión, se crea una Fiscalía Especial de Sala y una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y de derechos humanos. A partir de estos momentos, los fiscales van a estar a pie de fosa. A partir de este momento recogerán las denuncias, ya la gente no se tendrá que ir a hacer denuncias a un tribunal de Argentina. Tendremos nuestros fiscales donde puedan hacerse, que también van a coordinar todo el proceso de los derechos humanos a escala internacional. Deber de memoria, deber de memoria. Deber de memoria para que no vuelvan a repetirse hechos, que evidentemente no tienen nada que ver con lo que tiene que ser la democracia en nuestro proceso histórico. Deber de memoria que tiene que pasar irremediablemente como una de las piezas fundamentales porque la historia y la memoria de la democracia entre en la escuela. Eso es fundamental para el futuro y las nuevas generaciones. Y no solamente entre la escuela, que va a estar también en los planes iniciales y permanentes de formación del profesorado. Es que va a estar en los procesos de oposiciones, es que va a estar en los procesos selectivos y de formación del funcionariado de la administración pública. Y no solamente eso, sino que se van a hacer estudios, investigaciones sobre el exilio y sobre las mujeres. Y algo que hemos aprendido y que hemos recogido de la ley andaluza, el establecimiento de lugares de memoria, la resignificación del Valle de los Caídos. Muchas veces la gente cuando se plantea, bueno, eso de resignificación, ¿qué es? Permitidme que os diga, la resignificación es explicar el Valle de los Caídos, explicar el momento histórico en el que se construye, explicar quién lo construye, fuerza de trabajo esclava, republicana, y el significado del nacionalcatolicismo, que es el elemento fundamental para entenderlo. Se va a resignificar el valle. Van a salir de lugares preeminentes aquellos que están y que no pueden estar. También se va a convertir en un cementerio civil y vamos a tratar de cambiar el discurso franquista que todavía tiene el Valle de los Caídos por un discurso, por un relato democrático. No quiero extenderme más por ahí. Reparación. Se han dado muchas reparaciones económicas desde la ley de amnistía, muchísimas. Hay algunos que no lo saben, pero muchísimas. No digo las cifras porque os vais a escandalizar. Muchísimas. Y eso hay que reconocérselo, desde la ley de amnistía y a los gobiernos socialistas. A pesar de que no hicieran otras cosas, pero también a los gobiernos de nuestro partido. Y ahora se plantea una cuestión importante que nunca nos habíamos atrevido a hacerla. Vamos a hacer auditoría de las incautaciones de bienes, de las sanciones económicas, del papel moneda, y vamos a hacer un inventario. Damos un paso de gigante. ¿Para qué? Pues para saber exactamente de qué estamos hablando.
Yo me he tirado mucho tiempo trabajando aquí en Andalucía con todas las universidades andaluzas sobre el botín de guerra en Andalucía. 60.000 pasaron por los tribunales de responsabilidades políticas, pero muchos de ellos fueron sobreseídos, casi el 80 y tantos %. Las grandes multas no se pagaron. Quien pagaron fueron los pobres, que pagaban 50, 60, 100 pesetas, 200, algunas capas medias, médicos, etcétera, que pagaban 2.000, 10.000, 12.000. Las grandes multas no se pagaron. Las incautaciones en algunos casos se devolvieron en los años 60. Necesitamos saber exactamente para a partir de ahí implementar las posibles medidas para resarcir esta situación. Avanzamos, por tanto. Y avanzamos en otra cosa. Muchas empresas franquistas que se arriñonaron en el franquismo lo hicieron con fuerza de trabajo esclavo. Vamos a hacer un inventario de todas las empresas que se beneficiaron de la fuerza de trabajo forzosa. Reparación, algo importantísimo. Y también vamos a remover toda la simbología. Un dato. La ley de 2007 tenía solo un artículo que hablaba de simbología. Esta tiene 7. Y además, si no se cumple, viene un régimen sancionador. Eso ya lo planteó la ley de Andalucía. Y eso lo hemos recogido en la ley de memoria democrática. En nuestra sociedad no puede existir fundaciones que estén haciendo apología del franquismo. Y evidentemente nos planteamos que aquellas que hacen apología o que inciten directa o indirectamente al odio contra las víctimas, que evidentemente sean extinguidas. Las asociaciones también. Muchas veces habéis visto por ahí, por los medios de comunicación, que pensamos que desaparezcan los títulos nobiliarios franquistas. Pues claro, es que están en contra de lo que son los valores constitucionales. El Marqués de Queipo, Yagüe, Mola, Primo de Rivera, etcétera. Eso es un insulto a la democracia. Y evidentemente nos planteamos también la supresión de los títulos nobiliarios franquistas. Como veis, es todo un conjunto de elementos que hacen posible dar el salto definitivo. Y era una deuda que tenía la democracia española con nuestro pasado, que tenía con las víctimas, que tenía fundamentalmente con tanta gente que ha sufrido cárceles, persecución, exilio, fusilamientos, y evidentemente el gobierno de coalición, encabezado por Pedro Sánchez, clara y decididamente hemos avanzado en lo que tiene que ser una ley que ancla en los derechos humanos, que ancla en la cultura de paz, que ancla en la concordia, una ley que apuesta clara y abiertamente por el futuro. Y termino diciéndoos lo siguiente, que a mí me parece que la memoria, la reparación, la dignificación de aquellas personas que sufrieron con el golpe, la dictadura y la guerra civil, esa memoria, esa reparación y esa dignificación contribuyen de una manera espectacular el que la traigamos hoy al presente para consolidar nuestra democracia. La historia no se hace desde el olvido ni se hace desde el silenciamiento de los vencidos. De ninguna de las maneras. Los procesos de construcción de la democracia, las luchas individuales, las luchas sindicales, las luchas colectivas, lo que decía Besteiro, evidentemente nos van a servir para asentar nuestra convivencia más, pero sobre todo nos van a servir para protegernos, para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Compañeros y compañeras, muchas gracias. El olvido no tiene cabida en nuestra democracia. Gracias. Ahora os dejo con Cándido. Él va a hablar de Besteiro y va a hacer las reflexiones que yo creo que son fundamentales hoy, cuando estamos recordando el 80 aniversario de la muerte y el 150 aniversario de este gran pensador, de este gran socialista, que la ética lo tenía como uno de los elementos fundamentales, la moralidad, la ejemplaridad desde el punto de vista público y desde el punto de vista personal. Eso también lo heredó de la Institución Libre de Enseñanza. Cándido.